Hoy vamos a tratar el tema de agrupamiento difuso y vamos a explicar un poquito cómo la notación matemática y a resolver un problema, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos en este tipo de, de agrupamiento es, tenemos una conjunto de datos donde pues, estos datos los vamos a denotar así, ¿sí? Hasta tener pues n datos, ¿verdad? Hasta xn. Y lo que nosotros queremos hacer es agruparlos a partir de un subconjunto en subconjuntos y vamos a denotarlos como mu, gamma y donde cada uno de estos de esta familia tiene un subconjunto en el cual se van a agrupar estos elementos, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos el grupo, el subconjunto uno, el subconjunto difuso 2 y así está el subconjunto difuso C. Vamos a ponerlo así. Entonces, este subconjunto pues va a tener vamos a tener aquí dos casos. Una que es vamos a tener el número de clústeres, ¿sí? El número de agrupamientos que podemos tener, donde lo vamos a definir con una C. Y esta C pues va a estar igual, va a ser el número de centroides que va a tener que estar entre 1 y n, ¿verdad? O sea, tiene que ser mayor que un solo grupo, porque si no, no tendremos división, y además debe de ser menor a la cantidad de datos. No podemos tener más grupos que la cantidad de datos, ¿no? Entonces, estos van a representar los conjuntos difusos. El número de conjuntos, subconjuntos difusos, ¿no? ¿Sí? Y también pues tenemos que tener una función de asignación a la cual vamos a denotar como UF. Y esta función de asignación, si la denotamos como elemento por elemento, vamos a poder tener que esto sería así, ¿no? Vamos a definir esta función así y decimos que esto va a estar dado por la asignación del píxel o del elemento, perdón, XJ al conjunto difuso eh, gamma I. ¿Sí? Entonces aquí eh, I va a estar dado pues por desde 1 hasta C. Aquí tenemos I y aquí tenemos J. Y J pues va a estar dado pues desde 1 hasta N. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo esta partición de este subconjunto pues tiene, además, vamos a ver desde un punto de vista probabilístico. ¿Sí? También existe la asignación posibilística, pero ahorita vamos a trabajar con la asignación probabilística. Y para trabajar con esta asignación, lo que nosotros necesitamos es tener dos restricciones. O sea, nosotros vamos a ver que tenemos estas dos restricciones. ¿Sí? Va a estar dada por esto. ¿Sí? Donde nosotros vamos a tener que esta restricción que se muestra aquí, lo que nos dice es que si vamos a un clúster y sumamos todas las asignaciones que tienen las asignaciones de todos los píxeles en este clúster, tiene que ser mayor que cero. O sea, esta restricción lo que nos dice es que no puede haber un clúster que no tenga ninguna asignación. Entonces el clúster debe de tener una asignación, ¿sí? Y la otra restricción es la que vamos a poner por acá. La otra restricción es esta que se muestra aquí, donde nosotros tenemos que la sumatoria, si
Si mantenemos para todo píxel o elemento J, sumamos el- la asignación de ese píxel con respecto, o de ese elemento, perdón, respecto a todos los clusters, nosotros deberíamos de tomar, la sumatoria debe de ser 1, ¿no? De aquí que viene este sentido probabilístico. Entonces, esta función pues debe de cumplir esta restricción. Entonces, vamos a llamar el grado de pertenencia del, clo- del clúster I y del píxel J como va a estar dentro del intervalo cerrado de 0,1, ¿no? Bueno, entonces vamos a plantear ahora cómo sería la función de costo. O sea, un poco esperamos que ya haya una noción del K-means o de la asignación de agrupamiento por K-medias clásico, ¿no? O rígido. Entonces, la función de costo va a estar dada por el conjunto de datos, la matriz de asignación y el conjunto de los clústeres. Entonces, ¿cómo está definida esa función de costo? Pues nosotros tenemos que sumar, hacer una doble sumatoria, una con respecto a los clústeres, la otra respecto a los píxeles, y tenemos aquí la matriz de asignación, la función de asignación y una distancia con respecto al píxel y al clúster. Entonces, esta función pues es una función exceptuando por este término, donde este término pues tiene que ser mayor a 1, es llamado fusificador, ¿verdad? Entonces, este término que es mayor que 1, pues mete el grado de difusión. Entonces, esta parte de aquí, esta función es la función de costo, si este lo ponemos igual a 1, es una función de costo clásica de las asignaciones del camino. Entonces, el problema de optimización está dado por esta función de costo y además tendríamos estas funciones de restricción. Entonces, para plantearlo aquí, voy a ponerlo eh, por acá. Entonces voy a llevarme esta partecita de aquí. Y el problema de optimización pues estaría dado por esto, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí esta función objetivo con estas restricciones, ¿no? Entonces aquí vamos a minimizar esta función objetivo con estas restricciones. Entonces eso se vuelve un problema de optimización. Nosotros sabemos que esta distancia pues puede ser una distancia general, pero vamos a poner ahorita la distancia euclidiana, por eso el factor aquí cuadrático. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es encontrar la solución a este problema, ¿no? De optimización restringida. Utilizar el método de Lagrange, entonces lo de multiplicadores de Lagrange, entonces vamos a definir la función de Lagrange. Entonces la función de Lagrange está dada por las variables y además está dada por los multiplicadores de Lagrange y esta función se construye de esta manera, ¿verdad? Donde tenemos la función, bueno, que es eh, la función menos la eh, sumatoria de i igual con 1 hasta acá de los multiplicadores de Lagrange por la función de restricción. Entonces, si nosotros, bueno, para encontrar el óptimo, pues lo que tendríamos que hacer es encontrar el gradiente de esta función, igualarlo a cero, ¿no? Entonces, ya como sabemos, el gradiente está compuesto por las derivadas parciales, ¿sí? En este caso sería de la función respecto a las variables y también respecto a los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Entonces tendríamos el vector gradiente compuesto por estas derivadas parciales. Entonces,
Entonces, si vamos a construir la función tomando en cuenta esta restricción, ¿no? Porque la restricción principal para el caso probabilístico es esta. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la función para el caso específico que estamos analizando, pues dependería de las variables, que en este caso nosotros tenemos los elementos, los datos, tenemos la función de asignación, los conjuntos centroides y además los multiplicadores de Lagrange. Entonces, la función está dada por esto, ¿no? Tenemos aquí y la función de asignación, donde ya habíamos visto, pues la representamos allá, la función, y además tendríamos aquí los multiplicadores de Lagrange. Entonces, bueno, esta función hay que igualarla a cero, entonces nosotros tendríamos la sumatoria de i igual con j menos 1 igual con 0. Y con este menos de acá, pues se invierte la relación. Entonces, también lo podemos expresar así, ¿no? J igual con 1 hasta n de 1 menos la sumatoria de i igual con 1 hasta c de la función eh, que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces esta es la que tenemos que encontrar las derivadas parciales. Entonces, si nosotros vamos a hacer encontrar el caso general de cómo la derivada de la función con respecto a k y l o sea, k clúster y l píxel, ¿no? De esta función. Entonces, ¿eso cómo nos quedaría? Si nosotros vemos aquí, vamos a hacer la derivación de esta expresión, nosotros podemos ver que todo lo que no sea, que dependa de u, k, l, sería constante. Entonces, aquí tendríamos una potencia, la potencia se baja, se le resta 1 a la potencia y además, por la derivada de lo que acompaña, que en este caso es una constante. Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada? M por u, kl, voy a poner L minúscula, de m menos 1 que multiplica la constante, ¿no? En este caso es KL, ¿sí? Porque solamente conservaría específicamente KL al cuadrado. Menos este término de acá, nosotros vemos que aquí me faltó el multiplicador, los multiplicadores de Lagrange. Y tendríamos que en este caso, pues nos quedaría constante porque este término no depende de la función de asignación y este de aquí, si nosotros vemos, nada más nos quedaría UK, entonces si lo derivamos respecto a eso, pues simplemente nos queda lambda L, ¿sí? Y esto además lo vamos a igualar a cero. Dejar el término de la asignación, lo que vamos a hacer es, vamos a ya generalizarlo, en lugar de poner K y L, vamos a dejarlo como U y J nuevamente, ¿no? Entonces tenemos M de U y J, M menos 1 de IJ cuadrada, y de una vez voy a pasar ¿no? Este está restando, pasaría sumando. Entonces, este que está aquí, este término que tenemos aquí, está multiplicando, pasaría dividiendo estos dos, ¿no? Entonces, nos quedaría por acá U y J va a estar dado por lambda J entre M por la distancia euclidiana, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está la potencia, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer para quitarle aquí la potencia, pues vamos a sacar en ambos lados de la expresión la raíz de m menos 1. Entonces, si sacamos la raíz, que es el inverso de la potencia, entonces tendríamos que sería, y aquí nos quedaría solamente esto, y por acá nos quedaría lambda j entre m por d y j al cuadrado, ¿sí? A la
a la 1 sobre m menos 1, ¿no? Porque la raíz también se puede expresar como el inverso de la raíz. Entonces, esto nos queda aquí ya la expresión y ahora lo que necesitamos encontrar, si nosotros ya la podemos medir la distancia, este m es una constante que elegimos para la difusión y este de aquí, pues es lo que nos falta, ¿no? Que es lo que vamos a poner por aquí. Nosotros sabemos que eh, por lo que teníamos acá, la sumatoria de U y J desde 1 hasta C debe de ser igual a la sumatoria de esta expresión de aquí. Si yo sumo ambos lados, debe de ser igual a la sumatoria de lambda J sobre M de IJ. Esto, este, 1 sobre M menos 1. Y bueno, aquí los índices de la sumatoria que va aquí. Entonces, si yo sumo todos los grados de pertenencia, es como si yo sumara todos los términos de acá y además este le puedo igualar a 1, porque esa es la restricción que estamos poniendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que de aquí podemos hacer nuevamente, pues despejar eh, lambda j. Entonces, lambda j, vamos a despejarlo. Pues lo primero que vamos a hacer es voy a ir dejando ahorita obviando los índices de la sumatoria para simplificar, pero tenemos esta relación de a una potencia y entonces vamos a aplicar esta propiedad, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que, pues, podríamos bien hacer esto, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esa primera parte y esto, bueno, sigue igualándose a 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer es que el numerador no depende del índice de la sumatoria, porque estamos en i igual con 1 hasta c, entonces este no depende, porque estamos aquí, el índice es j, ¿no? Entonces lo podemos sacar de esa sumatoria y lo podemos pasar dividiendo. Entonces lo que vamos a hacer, una forma igual del despeje, entonces tendríamos esto de aquí entre 1 sobre m de ij cuadrado de 1 sobre m menos 1 y esto pues va a ser igual a 1. Entonces al momento de que pasamos, vamos a pasarlo a dividiendo de este lado, entonces tenemos aquí dividiendo y para poderlo, bueno, aquí es menos 1, para poderlo subir pues podemos, sabemos que la potencia quedaría del lado invertida. Entonces, ¿qué pasaría? Sería el inverso, ¿verdad? De eso. Entonces, para obtenerlo acá, el inverso, aquí m menos 1. Y bueno, esto también puede ser expresado como lambda j de 1 sobre 1 menos m. Entonces, ya tenemos ahí una primera parte. Entonces vamos a también acomodar este término y sería de manera similar, en lugar de tenerlo como el inverso, pues vamos a ponerlo en la parte del, del numerador, donde tendríamos m de ij al cuadrado y esto elevado a la 1 sobre 1 menos m, ¿sí? Que sería igual a lambda j de 1 sobre 1 menos m. ¿Sí? Que es un procedimiento pues, similar al que acabamos de hacer. Entonces, para quitar aquí el exponente, pues tenemos que sacar la raíz. Entonces, sacamos igual la raíz de 1 sobre 1 menos m en ambos lados y nosotros tendríamos que sería esto igual a la sumatoria de m de ij, ¿sí? De 1 sobre 1 menos m y tendríamos aquí la raíz de 1 sobre 1 menos m, pero sabemos que esa la podemos expresar así, ¿verdad? 1 sobre 1 menos m. Entonces,
Pero también podemos pues aplicar aquí el quebrado para que nos quede simplemente uno menos m. ¿Sí? Y así ya tenemos despejado nuestra lambda. Ahora lo que vamos a hacer es sustituirla en la expresión que teníamos acá, ¿verdad? De hecho, lo voy a seleccionar para llevármela eh, acá de este lado. Entonces la voy a poner por aquí. Y ahora sí vamos a poder sustituir aquí lambda j. Entonces la función de asignación nos quedaría como, vamos a ponerlo aquí, la sumatoria de m de j, esto a la 1 sobre 1 menos m, y a su vez está de 1 menos m, y sobre m de j cuadrada, y todo esto está 1 sobre m. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue sustituir, bueno, aquí se me fue, en realidad no es 1 menos m, si lo vemos aquí es 1 entre m menos 1, perdón, ahí se me fue. Si para poder continuar, si podemos hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, si tenemos este término de arriba dividido entre este término y luego tenemos esto de aquí, entonces si queremos que lo podemos separar, ¿verdad? Este de aquí y este para acá. Entonces esto nos quedaría algo así. Nos quedaría 1 sobre m-1 sobre 1 de m-1. Y además, si hacemos el inverso para que nos quede, a este le voy a poner un color diferente. Damos cuenta que vamos a hacer. Entonces, lo que tendríamos es esto de aquí, ¿verdad? Tendríamos este de aquí y luego sería el inverso de esto. Menos 1, que ya vimos cómo nos quedaría, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 1 sobre menos m menos 1. ¿Sí? Y entonces de tal manera que esto ya vemos que por el signo pues nos quedaría, en realidad esto de aquí nos quedaría 1 sobre 1 menos m. Entonces este término de acá ya vamos a ponerlo por aquí, nos quedaría este término de arriba nos quedaría ya así, ¿verdad? dm por dij de 2 sobre 1 menos m, ¿sí? Entre, nos tendríamos aquí, fíjense, vamos a ver si ahorita voy a continuar a poner esto como un color. Primero esto de aquí, ¿no? Esto de aquí. Entonces eso de aquí y tendríamos que sería 1 menos m elevado a la 1 sobre 1 menos m. Entonces, si yo multiplico este con este, nosotros nos quedaría 1 menos m sobre 1 menos m. Entonces, esto va a ser igual a lo que nos queda aquí adentro, ¿no? Y además, si ya meto este exponente aquí, pues ya nos quedaría, lo puedo poner como lo tendría. Ah, y además vamos a hacer algo, porque este de aquí, si ustedes se fijan, este término de acá también lo podíamos haber eliminado desde antes, ¿eh? Pero si nosotros tenemos este término de aquí, que también está, aquí me faltó, debería de estar este también elevado a la 1 sobre 1 menos m, eh, m menos 1, aquí 1, perdón, 1 menos m, sí, 1 menos m, entonces este término de acá también se va a presentar aquí abajo, porque fíjense, tendríamos que
se va a poner con esta D y además también este se va a ir exponente a la M. Entonces sería M de 1/1 - M, que es el mismo término que está acá, entonces se pueden cancelar. De tal manera que nos quedaría simplemente así, la distancia de 2/1 - M, que está con la relación de igual con 1 hasta C de vamos a ponerle aquí otra variable de K con respecto a K J de 2/1 - M. Nada más para cambiar el índice. Entonces nos quedaría esto de aquí, ¿verdad? De aquí, esta es la expresión para tener la función de asignación, ¿sí? Y la función, nosotros ya sabemos que la función de los centroides pues sigue siendo la misma expresión, ¿no? La misma expresión que en el caso clásico, que está ya dado por la media, que está dado por la función de, de asignación difusa y además, pues, una media común, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí las dos, llevar a cabo el agrupamiento difuso, ¿sí? Entonces la función de asignación, que ya está dada aquí por esta expresión, y la función de los nuevos centroides. Entonces, aquí ya nos explicamos un poco más porque suponemos que hay un previo respecto a un poco lo de lo difuso y además también un previo respecto al camino clásico. Entonces, por aquí voy a dejar en la descripción un link para que vean cómo se aplicarían estas expresiones en un caso práctico, en el caso del código de Python.